Un techo para empezar de nuevo, el reto de alojar a miles de familias damnificadas. La ONU se despliega. La Guaira recibe 3 hospitales de campaña en medio de la emergencia. Cada minuto cuenta. La compleja tarea de entregar la ayuda humanitaria a tiempo y de forma eficiente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio a las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. En medio del dolor que hoy enfrenta Venezuela, este mensaje nos recuerda que la esperanza también resiste. En Impacto Venezuela reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y poner nuestro granito de arena con información útil y responsable. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Soy Génesis Pérez, comencemos. Desde la tragedia de Vargas en 1999, los refugios en Venezuela arrastran un historial de hacinamiento y promesas habitacionales rotas. Hoy, ante miles de nuevas familias que lo perdieron todo, la infraestructura oficial se encuentra colapsada e incapaz de absorber la emergencia. Un drama de vivir confinado y el déficit crítico de albergues que padecen cientos venezolanos. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos, miles de venezolanos enfrentan otra incertidumbre. ¿Dónde vivirán después de perderlo todo? La emergencia entra ahora en una nueva etapa, una en la que el país ya conoce desde la tragedia de Vargas de 1999, la vida en los refugios. Es una hecatombe en la historia de Venezuela, pero tiene que haber una responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo y sobre todo que el tema de la ayuda humanitaria debe ser vigilado, porque hoy vemos que el trabajo que está realizando el Estado es muy eficiente. Eso sí, llama a la unidad nacional, llama a que se dejen de lado los colores políticos partidistas. No es el momento, esto no es oposición y chavista, sino es un pueblo que se está desangrando y que está gritando ayuda. Vivir en un refugio hoy implica perder la privacidad básica, enfrentar condiciones sanitarias extremas y convivir bajo el fantasma del hacinamiento crónico. Con la pérdida absoluta de la intimidad familiar, los refugios quedan expuestos a fallas severas en el suministro de agua potable y focos epidemiológicos constantes, dependiendo de una logística estatal que históricamente se muestra lenta y centralizada. ¿Cuál ha sido la asistencia que se ha brindado del ciudadano común, de organizaciones no gubernamentales que llegan, llevan una depa, llevan agua, pero la asistencia del Estado ha sido muy precaria y nosotros queremos aprovechar hacer una exigencia en el caso de Caracas a Carmen Meléndez, a la jefatura de gobierno, a Protección Civil y a la propia Delcy Rodríguez que tienen que instalarse refugio. Hasta ahora las autoridades han habilitado refugios temporales, pero no existe un balance público detallado sobre cuántas familias podrían ser atendidas, cuál es la capacidad instalada ni cuánto tiempo permanecerán allí. La experiencia internacional demuestra que un refugio resuelve la emergencia inmediata, pero no reconstruye un proyecto de vida. Después vendrán desafíos como recuperar documentos, reactivar el empleo, garantizar la educación de los niños y, sobre todo, volver a tener un hogar. Pero que aquí el verdadero desafío que tenemos los venezolanos es reconstruir todas las condiciones que permiten a cualquier persona desarrollar de manera digna y autónoma su proyecto de vida. Por eso, todo el abordaje que necesitamos en este momento no puede limitarse a entregar materiales de construcción o levantar nuevas casas. Aquí el gran reto es reconstruir nuestras comunidades, ¿no? Las imágenes de edificios colapsados son el rostro más visible de esta tragedia, pero el verdadero desafío apenas comienza. La historia de Venezuela demuestra que un refugio debe ser un lugar de paso, no un destino permanente. La reconstrucción no se medirá únicamente por los escombros retirados, sino por la capacidad de devolverles a miles de familias algo más que un techo, la posibilidad de reconstruir su vida con dignidad. Con la llegada de 28 delegaciones internacionales, además de organismos como la ONU y UNICEF, la ayuda humanitaria continúa ingresando a Venezuela para atender la emergencia. Pero detrás de cada cargamento hay un proceso minucioso: quién recibe los insumos, cómo se clasifican y de qué manera se distribuyen para que lleguen de forma rápida y eficiente a las comunidades más afectadas. María José Prado nos orienta a cómo podemos hacer en el siguiente informe.
La ayuda humanitaria internacional sigue llegando a Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio. Gobiernos de la región y de otros continentes han enviado medicamentos, alimentos, hospitales de campaña y artículos de primera necesidad. Pero en una emergencia de esta magnitud, recibir la ayuda es apenas el primer paso. La forma en que se clasifica, embala y distribuye cada donación puede marcar la diferencia entre atender una necesidad urgente o retrasar la asistencia a quienes más la requieren. Información oficial hasta el momento no hay. Suponemos, y esto es lo que decimos que suponemos, que el mecanismo es, los países traen las ayudas, es recibido por los organismos competentes del Estado, que en este caso debe ser Ministerio de Relaciones Interiores, Ministerio de Salud y en algunos casos el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, para entonces darle entrada al país de todo ese material, cada uno de los ministerios responsables, y en el caso del Ministerio de Salud, lo ideal es que mucho de ese material, en algunos casos, lo deben estar llevando casi seguro a los depósitos del ministerio o facilitando la llevada hacia las zonas más cercanas a la zona del desastre o donde se necesite que ese material llegue. Eso es lo que te podemos informar de manera de la información que se tiene de la llegada de estos materiales y de las personas que vienen acompañándolo. República Dominicana despachó un cargamento de medicamentos mediante la operación Quisqueya Solidaria. Perú autorizó el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria a través de su Instituto Nacional de Defensa Civil. Desde Bucaramanga ya han salido 18 toneladas de donaciones impulsadas por fundaciones y voluntarios, mientras que India desplegó 2 aeronaves con un hospital de campaña como parte de la Operación Amistad. Ahora el reto es que esos insumos sean recibidos, clasificados y distribuidos de manera eficiente por las organizaciones humanitarias que operan dentro del país. Generalmente los países que están en esta actividad apoyando desde el punto de vista humanitario son países que ya tienen experiencia en el manejo de estas situaciones y generalmente la inmensa mayoría de las cosas vienen embaladas de manera adecuada y protegidas de tal manera que no sufren durante el viaje. Eso es una realidad y uno lo puede detectar cuando ves los videos, cuando están descargando de los aviones o de los barcos estos materiales. Los que vienen en barco no vienen en container, vienen totalmente embalados y protegidos por varias cosas, y los que vienen en barco casi a veces vienen en container o también protegidos igual que como si estuvieran en pales, protegidos y rodeados por material que les sirve de protección y mantenerlos siempre todos juntos. Los medicamentos deben contar con al menos un año de vigencia restante, no pueden enviarse productos vencidos, abiertos o incompletos, y a salvo que exista una solicitud específica y transporte especializado. Tampoco deben incluirse medicamentos que contengan cadena de frío o que la requieran. Además, cada caja debe contener únicamente insumos médicos, soportar las condiciones del traslado y no superar el peso de una sola persona pueda cargar manualmente. Esa mayoría por lo menos los insumos médicos y algunos insumos cumplen normas internacionales. Es decir, ya hay paquetes que organizaron la OMS y la OPS o la Cruz Roja Internacional, la Federación de Cruz Roja y Luna Roja y Media Luna Roja, que son estándares internacionales para qué es lo que debe enviarse para cada tipo de contingencia, ya sea terremotos o situaciones naturales u otro tipo de situación. Esos esquemas son internacionales y vienen cantidades calculadas en función de un número de personas que se piensa que se van a atender. O sea, ellos casi siempre, y la inmensa mayoría cumple con esas especificaciones, y entre otras cosas no mandar insumos o medicamentos que tengan una fecha de vencimiento menor a 6 meses. En una emergencia, la solidaridad salva vidas, pero también lo hace la organización. Una donación correctamente clasificada, embalada y etiquetada permite acelerar su distribución y evita pérdidas de tiempo en un momento donde cada minuto cuenta para quienes esperan esta ayuda. Reiteramos este mensaje importante a todos los venezolanos. En Impacto Venezuela, este espacio es para ustedes. Si está buscando un ser querido, necesita solicitar ayuda, reportar una emergencia o compartir información de interés público, contáctenos a través de nuestras redes sociales. En medio de esta emergencia, cada mensaje, cada dato y cada historia pueden hacer la diferencia para salvar vidas. Tras el devastador terremoto que sacudió el centro del país, la atención no solo está puesta en el rescate de sobrevivientes. El creciente número de fallecidos abre un nuevo desafío: la capacidad del Estado para manejar los cuerpos sin que la emergencia derive en una crisis sanitaria y humanitaria. Juliana Palmar nos explica la situación. Mientras continúan las labores de rescate tras el terremoto, una nueva emergencia comienza a tomar forma. El aumento acelerado de víctimas mortales plantea un desafío sanitario y humanitario. ¿Existe la capacidad para manejar cientos e incluso miles de cadáveres sin agravar la crisis? Bueno, en principio lo que hay que decir es que preocupa sobremanera el tema del manejo de los cadáveres. Esto
pareciera en principio que no es prioridad de nadie. Por supuesto, salvar vidas es fundamental, pero el tema del manejo de los cadáveres es también una situación fundamental porque tiene que ver primero con la dignidad humana, tiene que ver también con el resguardo del sistema sanitario, de las posibilidades que se generen una gran cantidad de consecuencias posteriores, pero también con los temas de identificación al que está obligado el Estado, porque estas personas, si no se identifican, pueden quedar como desaparecidas y eso tiene unos efectos muy graves porque no queda de manera permanente como un limbo jurídico. Entonces es deber del Estado el tema de la identificación de los cadáveres. El tiempo corre y con el paso de las horas, la descomposición de los cuerpos obliga a acelerar la recuperación, identificación y conservación. Si las morgues colapsan, los protocolos internacionales establecen que los cadáveres deben ser registrados, identificados y sepultados de forma individual o en entierros organizados, evitando las fosas comunes improvisadas que dificulten su futura identificación. Mientras va pasando el tiempo, la identificación se hace más compleja. En cadáveres frescos, o sea, bien manejados, con refrigeración, etc., las personas pueden ser identificadas a través de huellas dactilares y los mecanismos de identificación no rutinarios, que son más costosos y de más a largo plazo, no se requerirían. Esto está no solo en manuales venezolanos, en el mismo manual de cadena de custodia de evidencia física, sino que existe un manual de identificación de víctimas de catástrofes de Interpol y también hay unas directrices de gestión de cadáveres después de desastres naturales que generó la OMS y la Cruz Roja Internacional. En esos dos instrumentos hay una serie de directrices que en Venezuela se hacían en el pasado, pero que actualmente no existe la posibilidad de hacerlo porque ni siquiera hay remoción ni levantamiento de cadáveres. Cuando la magnitud de una tragedia supera la capacidad de un municipio o de un estado, los estándares internacionales recomiendan activar apoyo nacional e incluso internacional para garantizar equipos forenses, espacios de almacenamiento temporal y mecanismos que permitan preservar la identidad de cada víctima y respetar los derechos de sus familiares. Por supuesto, como esto supera las capacidades del municipio donde ha ocurrido la tragedia, se incorporan otros municipios y por supuesto tendrá que incorporarse el distrito capital, probablemente zonas del estado Miranda y los cementerios municipales tendrán que encargarse de las inhumaciones de las personas, los ya identificados y no reclamados o los no identificados pero con numeración y datos para la futura identificación. ¿Qué son los datos para la futura identificación? Bueno, fotografías identificativas, registros odontológicos y antropológicos e incluso en algunos países que tienen más recursos se deja una toma de muestras para futuras comparaciones de genética. La gestión de los fallecidos también forma parte de la respuesta a una catástrofe, porque además de evitar riesgo para la salud pública, un manejo adecuado de los cuerpos es fundamental para ofrecer respuestas a las familias y preservar la dignidad de quienes perdieron la vida. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La tragedia en Venezuela también abre una particular e incómoda ruta diplomática entre Estados Unidos y la administración encargada de Delcy Rodríguez. En paralelo, que se dilata el liderazgo efectivo de María Corina Machado y su posible regreso al país. Alivio temporal de sanciones y el envío de ayuda humanitaria también entran en la ecuación. Quique Frías nos cuenta. Los terremotos que golpearon a Venezuela dejaron fallecidos, heridos, edificios colapsados y una emergencia que sobrepasa la capacidad interna de respuesta. Y en ese escenario, Estados Unidos entra al país como un actor indispensable de ayuda y también diplomático. El presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado en reiteradas oportunidades que las autoridades encargadas son amigas y que la nación necesita con urgencia ayuda norteamericana. We're helping Venezuela. They had a tremendous earthquake. A lot of people killed right in Caracas. And we have a lot of people over there helping, but Venezuela has been fantastic. We have people running it are doing a very good job. La relación con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez queda entonces en una zona incómoda. Washington auxilia, pero mantiene presión. El chavismo recibe y administra, pero no tiene autonomía completa. I had an opportunity to talk earlier this morning with Delcy Rodríguez, the acting president.
We're obviously awaiting we're already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now is search and rescue efforts, so we'll have to rely on the Department of War. En paralelo, la líder política María Corina Machado queda en una difícil postura. En días recientes se reveló sus intenciones de regresar a Venezuela a finales de julio, pero la tragedia lo ha cambiado todo. Fuentes aseguran que en la Casa Blanca son reacios a que su esperado regreso al país genere tensiones con las actuales autoridades encargadas y dilataría los esfuerzos transicionales. Autoridades estadounidenses dicen estar frustradas con María Corina Machado por pedir ayuda para facilitar su regreso a Venezuela tras los 2 devastadores terremotos. Dijeron que las repetidas peticiones de Machado eran inoportunas y uno de los funcionarios las calificó de maniobra política. Estados Unidos le mide los pasos a Delcy Rodríguez como interlocutora práctica del poder, y la figura de la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, queda atrapada en los tiempos fríos tras la tragedia. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Cuando un país sufre, la solidaridad no conoce fronteras. En las últimas horas, gobiernos, organismos internacionales y miles de personas se han unido para apoyar a Venezuela frente a esta tragedia. A continuación, las acciones y los pronunciamientos más importantes del escenario internacional. La ONU anuncia la instalación de 3 hospitales de campaña en el estado La Guaira. La Organización de las Naciones Unidas instaló 3 hospitales de campaña en el estado La Guaira para atender a los heridos más graves y coordina la creación de refugios multiservicios para las familias que perdieron sus viviendas. Además, un avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos insumos para potabilizar agua, ya llegó al país, mientras más de 1.600 rescatistas provenientes de distintas naciones trabajan en las labores de búsqueda y atención de las víctimas. El balance oficial asciende a más de 1.500 fallecidos, más de 3.200 heridos y más de 3.100 familias damnificadas. La Unión Europea anunció la movilización de 5 millones de euros, equivalentes a unos 5.6 millones de dólares, para atender la emergencia provocada por los terremotos. La alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas, al tiempo que confirmó que los recursos serán destinados a brindar asistencia de emergencia a las comunidades más afectadas. Colombia refuerza su apoyo a Venezuela al habilitar un canal oficial para recibir y coordinar el envío de ayuda médica destinada a las víctimas de los terremotos. El gobierno colombiano informó que las donaciones de medicamentos, insumos hospitalarios, equipos médicos y personal sanitario serán evaluadas y canalizadas por el Ministerio de Salud, mientras continúan las labores de rescate en La Guaira con un equipo de 63 especialistas y 4 binomios caninos. Además, las autoridades estudian el envío de un hospital de campaña y mantienen la verificación de un reporte preliminar que señala la posible muerte de 24 ciudadanos colombianos en la tragedia. Así nos despedimos por hoy con la certeza de que, en medio del dolor, los venezolanos no perdemos la esperanza. En Impacto a Venezuela seguiremos informando con responsabilidad, acompañando a las víctimas y contando cada historia que merece ser escuchada. Gracias por la confianza. Que Dios bendiga cada rincón de Venezuela. Hasta mañana.